Pues es una alegría el estar reunidos en Jesús y cómo Él llama a los que quieren y también a los que responden desafía, como el caso de Alejandra Acuña, que venimos a compartir la experiencia de amor de Jesús en su vida y en su adorable voluntad. Alejandra Acuña, igual que Ricardo de la Torre, desde el vientre de su madre está escuchando las verdades celestiales sobre el querer de Dios. Y desde pequeñita, viajes largos a Italia por una larga temporada, escuchó hablar italiano y empezó a hablar italiano. Ya a los 15 años está ella dedicada, fíjense, una adolescente de 15 años, a ayudarle a su papá a la traducción de todo el contenido de los libros del italiano al español. ¿Cómo logró ser una traductora tan puntual? Pues otro regalo de Jesús, porque ella fue invitada a leer la obra del Evangelio como me fue revelado, el primer título que tuvo, el poema del hombre de Dios de María Valtorta, que describe bellísimamente la humanidad de Jesús, y es una lectura que también todos debemos de hacer nuestra. El deseo de entender muy bien el significado de esos 10 libros, y en alguna edición 11, fue adentrarse al diccionario y seguir mejorando su italiano, al punto pues que pudo hacer esa labor tan bellísima. Pues se ha dedicado, yo creo que al 100%, porque cuando la familia toda vive lo mismo, todo puede decirse que es un trabajo por el reino de la divina voluntad. Así es de que tienes consagrada tu vida a eso y nos llena de gozo que estés aquí, Alejandra. Que Jesús siga realizando plenamente su vida divina en ti y en todos los que amas y en toda la humanidad. Bienvenida. Nos va a compartir el tema de la iglesia, su situación y su pasión. Adelante. Después hacemos esto. Bueno, pues mucho gusto de estar con ustedes, mis queridos hermanos sacerdotes. Gracias. Bueno, el tema que ya dijeron es más o menos de la iglesia, su situación, su pasión, su purificación y su renovación.
Entonces, en este tema, pues no vamos a tratarlo tanto desde el punto de vista de la espiritualidad concretamente, del vivir en la divina voluntad, sino más bien cómo está esto insertado en la iglesia y su desarrollo. O sea, ¿cuál es la voluntad de Dios para su iglesia? Todo esto de la divina voluntad. Entonces, bueno, a ustedes, ¿qué les puedo enseñar yo de lo de la iglesia, no? Ustedes pues están mejor preparados seguramente que yo, pero vamos a hacer un breve resumen de la iglesia, ¿no? La iglesia pues sale de la voluntad divina. Es un acto de la voluntad de Dios, o sea, específico. Dios, Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, quiso formar su iglesia, o sea, ese querer pues es un acto de Dios, voluntad de Dios. De tal manera que la iglesia ahí brota de la voluntad de Dios. Recordemos las palabras cuando le dice a Pedro, ¿no? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces, quiere edificar ahí la iglesia. Entonces, al decir también edificar, es una realidad que se va construyendo, que Él va construyendo con la colaboración humana. No nada más es que Él va a edificar su iglesia en los seres humanos, y los seres humanos pues son inertes como si no tuvieran libertad o voluntad. No, requiere la cooperación de los elegidos. En este primer punto pues serían de los apóstoles. Entonces, y luego pues de todos los que nos vamos a ir incorporando a la iglesia, pues requiere, Dios la va construyendo con nosotros, pero con nuestra cooperación libre y voluntaria, hasta el punto que cada quien va queriendo libremente precisamente. Bueno, desde el principio Dios Jesús quiso, también esto es voluntad de Dios, que la iglesia sea jerárquica, que haya diferentes niveles de autoridad. Eso también, pues tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y lo dice enfrente, bueno, a los 12 apóstoles, pero solo le está dando, si la piedra pues es solo una, es Pedro, que tiene la autoridad suprema. Y de ahí pues ya vienen las demás jerarquías de autoridad. Entre ellas, pues ya sabemos, los obispos, luego pues los sacerdotes, los 72 discípulos vinieron posteriormente, y luego pues ya todos los fieles, las mujeres también, pues como discípulas tienen ahí su papel como mujeres, en fin, cada una, hay diferentes, pues se puede decir, misiones, servicios, tareas dentro de la iglesia. Entonces, como se dice, ¿no? Todos somos parte de la iglesia, todos formamos la iglesia de Cristo, pero pues cada uno según su misión y su tarea específica. Tenemos también la promesa de nuestro Señor que los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Entonces, nuestra fe en la Iglesia Católica no es solo pues porque Dios la fundó y ya, sino porque Él está prometiendo, porque pues su palabra es eficaz, ¿no? Lo que Él dice, eso es, que no van a prevalecer los poderes del infierno. Es decir, va a haber mucha lucha, muchos intentos de acallarla, de sumergirla, de aplastarla, de matarla, en pocas palabras, pero no prevalecerá. Entonces, está en una lucha. Otra de las promesas de Jesús es: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Entonces, nuestra fe en la iglesia está fundada, repito, no tanto en la iglesia, sino en la voluntad de Dios, en la palabra de Jesús. Creemos en Jesús, en que lo que Él dice es verdad, entonces por eso creemos en la iglesia. Digo esto así porque seguramente ustedes como sacerdotes se topan con personas que ahorita hay muchas corrientes que dicen que la iglesia está mal, que la iglesia, o sea, que Dios va a hacer otra, o sea, como que a renovar la iglesia. Bueno, sí la va a renovar pues, pero no es que deje a un lado esta iglesia y haga otra, no.
esta misma iglesia es la única, la una, que está viva, se está construyendo, se va purificando una parte y construyendo todo sobre esta iglesia. Tenemos ese auxilio y esa promesa divina. Entonces no se puede decir que la iglesia esté mal. La iglesia es santa por su fundador, por lo que él prometió, por su asistencia y la del Espíritu Santo, y por todo lo que depositó en ella. ¿Qué fue lo que depositó Jesús en su iglesia? Pues todo él mismo, todo lo que él hizo y todo lo que él predicó, todos sus ejemplos, todos sus sacramentos, pues todo lo que él hizo, su palabra, todo. Eso está depositado como una realidad viva en su iglesia. Por primero ya dijimos, a sus apóstoles les confía todo esto y luego pues se va, conforme crece la iglesia y se desarrolla, pues esto es lo que nos nutre y lo que es la savia, es la vida divina que está ahí presente en todas estas manifestaciones que ustedes saben muy bien, pues que se divide, más o menos la iglesia lo divide en dogma, que vienen siendo todas las enseñanzas de fe, moral, los ejemplos de Jesús, sus virtudes que debemos seguir y que son nuestra regla de moralidad. Y culto, pues en que nos unimos litúrgicamente a Jesús precisamente para darle gloria, adoración y orarle al Padre, siempre unidos a nuestro Señor en las formas pues litúrgicas y sacramentales, ¿no? Pero siempre es unidos a todo lo que ya hizo nuestro Señor. Mientras mayor unión tengamos con Él y con todo este depósito que está en la iglesia, pues mayor, iremos creciendo mucho más en todo esto y mayor valor tendrá nuestra adoración, nuestro amor, nuestra alabanza a Dios. Entonces, más o menos, pues se puede decir que todo esto es la iglesia a grandes rasgos. Todo esto, al final, todavía Jesús le da una orden. Vayan por todo el mundo y prediquen mi evangelio, o sea, mi palabra, mi doctrina, bauticen a todos, ahí está los sacramentos, y el que crea se salvará, ahí está la fe también. Entonces, se da esa orden de seguir creciendo, hacer crecer a la iglesia y que llegue a todos los seres humanos. Bueno, todo esto ¿cómo está en los escritos de Luisa? Para empezar, pues está en plena consonancia y armonía. Aquí no viene a enseñar otra cosa diferente, no viene a disentir, o sea, a estar en contra de algo, sino viene a, sobre esta base que ya está, pues, que tenemos de eclesiología, pues darle mayor desarrollo y su plenitud, se puede decir. Quiero, para que vean, pues leer un capítulo del volumen 2 de Luisa, en que habla precisamente de la iglesia. 2 de mayo de 1899. Explicación sobre la iglesia, ¿no? Escribe Luisa, esta mañana, esto es de 1899. A mí me gusta mucho ver las fechas para que nos vayamos ubicando en qué contexto histórico están diciendo esto. Digamos, va a empezar apenas el siglo XX, ¿no? 1900 apenas. Esta mañana Jesús daba mucha compasión, así lo veía Luisa. Estaba tan afligido y sufriente que yo no me atrevía a decirle nada. Nos mirábamos en silencio. Él de vez en cuando me daba un beso y yo a él. Es decir, se comunicaban su amor, pues. Y así volvió a hacerse ver varias veces. La última vez me hizo ver a la iglesia diciéndome estas palabras precisas. En mi iglesia está representado todo el cielo. Entonces va a ser una comparación también. Así como en el cielo, una es la cabeza, que es Dios,
y muchos son los santos de diferentes condiciones, órdenes y méritos. Así, en mi iglesia, una es la cabeza, que es el Papa, y hasta en la tiara que rodea su cabeza está representada la Trinidad Sacrosanta. Y muchos son los miembros que de esta cabeza dependen. O sea, las diferentes dignidades, diferentes órdenes, superiores, inferiores, desde el más grande hasta el más pequeño. Todos sirven para embellecer a mi iglesia. Entonces, aquí está pues lo bonito, ¿no? Que aquí, aunque se diga grande, pequeño, bueno, que nos pareciera así, pues como los miembros de un cuerpo grande, pequeño, pero todos son necesarios y todos dan belleza a la iglesia. Todos tienen su función dentro de la iglesia. También aquí se puede decir como en la creación, pues la creación sí decimos, el sol es grande y la florecita es pequeñita y nos parece esa diferencia, pero todo lo creó Dios y todo nos sirve para algo y tiene su función en la naturaleza, en toda esa creación, y todo le da un equilibrio a toda la creación de Dios y todo embellece y todo aporta algo. Entonces, de esta manera, en el cuerpo místico todos somos importantes por eso. Todos sirven para embellecer a mi iglesia. Cada uno, según su grado, tiene una tarea que le ha sido confiada y con el exacto cumplimiento de las virtudes, ahí está, con el exacto cumplimiento de las virtudes y de su misión que le ha sido confiada, da a mi iglesia un esplendor olorosísimo, o sea, perfumadísimo, de modo que la tierra y el cielo quedan perfumados e iluminados, y las gentes, las personas, quedan tan atraídas por esta luz y por este perfume que resulta casi imposible no rendirse a la verdad. Entonces, bueno, aquí se ve cómo pues todos somos responsables de atraer a más personas a pertenecer a este cuerpo místico con nuestras oraciones, nuestras obras buenas, nuestro testimonio, nuestro ejemplo, etcétera, donde Dios nos puso. O sea, no necesitamos desear ser otra cosa o más. No, donde Dios nos puso estamos bien. Nada más hay que hacerlo bien, ¿verdad? Ahora se va a la parte de los miembros, pues, infectados, ¿no? Dice, a ti te dejo considerar a los miembros infectados que en vez de dar luz, dan tinieblas, qué destrozos hacen en mi iglesia. Entonces, veladamente le dice, bueno, así no se va tanto al detalle, pero es de meditar, ¿no? Si los buenos miembros, cuando son exactos en el cumplimiento de su oficio y de las virtudes, el esplendor que le dan, pues lo contrario, ¿no? ¿Qué es lo que da tinieblas cuando no somos cada uno exactos en el cumplimiento de nuestra tarea, de nuestra función y de las virtudes que Jesús quiere? O sea, no solo no le damos esplendor a la iglesia o nos daña a nuestra alma, a nuestra propia misión, sino pues afectamos a otros miembros o incluso posibles personas que podían incorporarse, y al no dar nosotros el testimonio, pues afectamos a ese desarrollo de la iglesia. Entonces vemos pues cómo aquí trata de la iglesia, pues digamos en un sentido pues que siempre se ha tratado, el cuerpo místico de Cristo. Así lo trata Jesús en Luisa. Lo mismo, yo soy la vid, ustedes los sarmientos, va en ese sentido. O sea, es la vida de Jesús que dejó de depositar en la iglesia y que tiene que correr en todos los sarmientos y llegar a producir los frutos. Otro de los puntos relativos a nuestra querida iglesia es que Jesús, antes de subir al cielo, después de la resurrección, les dice, yo les enviaré al Espíritu Paráclito que los llevará a toda la verdad.
Entonces, aquí está claramente diciendo que la iglesia va a seguir progresando en la comprensión de la verdad. ¿Sí? O sea, no es que la plenitud de la iglesia haya sido en Pentecostés. No, ahí fue el inicio de la iglesia, en que ya tiene todo el Espíritu Santo, en que va a empezar a trabajar para llevar a la iglesia a la plenitud de la verdad. Entonces, vean, ya llevamos 2000 años de iglesia y sigue creciendo nuestra Santa Madre Iglesia. Si yo hubiera llegado a la plenitud, ya no necesitaría Dios dar más tiempo a la iglesia, o sea, y a la humanidad, porque yo hubiera llegado a la plenitud, al cumplimiento de su misión. Pero si todavía da tiempo, existe la humanidad y existe la iglesia y Dios sigue asistiendo a su iglesia, es porque tenemos como iglesia que seguir desarrollando hasta la plenitud. ¿Hasta cuál plenitud? Bueno, les voy a leer otro capítulo de Luisa, volumen 15, 28 de noviembre de 1922. O sea, ¿cuál es toda la verdad o toda la plenitud? Vamos a verlo. Jesús mismo nos lo va a ir explicando, verán. La divina voluntad es germen, medio y corona de la iglesia y de todo. Dice Luisa que ella estaba rezando, fundiéndose toda en la santísima voluntad de Dios, pero tenía en mi mente alguna duda acerca de todo lo que Jesús me viene diciendo sobre este santísimo querer. También a Luisa a veces le surgían ciertas dudas de cómo, de muchos tipos, ¿no? Cómo se iba a ir desarrollando, en fin, cosas que ella a veces pensaba y Jesús le respondía, le explicaba. Y Jesús, dice, estrechándome a él con una luz que arrojaba en mi mente, me dijo: hija mía, mi voluntad es principio, medio y fin de toda virtud. Bueno, principio, ahorita, mejor dejamos que Jesús lo explique. Nada más repito esa frase: mi voluntad es principio, medio y fin de toda virtud. Sin el germen de mi voluntad no se puede dar el nombre de verdadera virtud. Ella es como la semilla a la planta, que después de que ha profundizado sus raíces bajo tierra, cuanto más profundas son, tanto más alto se forma el árbol que la semilla contiene. Entonces aquí hace esa comparación con una semilla. Así que primero está la semilla. La semilla forma las raíces. Las raíces tienen la fuerza de hacer brotar debajo la tierra a la planta y al irse profundizando las raíces, así se van formando las ramas, las cuales van creciendo tan alto de formar una bella corona, y esta formará la gloria del árbol, el cual, dando abundantes frutos, formará la utilidad y la gloria de quien sembró la semilla. Bueno, pues esta es la imagen de mi iglesia. La semilla es mi voluntad. Por eso yo empecé diciendo que la iglesia salió de la voluntad de Dios. La iglesia ahí sembró la semilla de la voluntad divina. ¿Por qué? Porque estaba sembrada en Jesús. O sea, toda la vida de Jesús fue hacer la voluntad del Padre. Entonces, y ahí está depositado en la iglesia todo Jesús. Entonces ya está sembrada la semilla. La semilla es mi voluntad, en la cual nació y creció la iglesia. Pero para que crezca el árbol se necesita el tiempo. Y para dar frutos en algunos árboles se necesita la duración de siglos. Cuanto más preciosa es la planta, tanto más tiempo se necesita. Así, el árbol de mi voluntad, que está sembrado en la iglesia, siendo el más
precioso, el más noble y divino, el más alto, se necesitaba tiempo para crecer y dar a conocer sus frutos. Entonces, la iglesia ha conocido la semilla. O sea, en Jesús conocemos que Él todo lo hizo en la voluntad de su Padre. O sea, toda su vida se puede resumir, hizo la voluntad de su Padre en todo. Entonces ahí está la semilla y tantas otras cosas que ahorita, bueno, no les doy, ustedes se saben las citas donde Jesús habla de la voluntad de su Padre, ¿no? Y no hay santidad sin la voluntad, sin la semilla de la voluntad divina. Esto es verdad. En la santidad, que hasta ahora se ha conocido en la iglesia, pues está esa semilla de hacer la voluntad de Dios. Siempre ha sido eso, hacer la voluntad de Dios. Hay ejemplo de Jesús, junto con Jesús, hacer cumplir los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son voluntad de Dios, hay que cumplirlos. Entonces, ahí está la semilla de la voluntad de Dios. Es voluntad de Dios también las virtudes, hay que cumplirlos. Muchos también, los consejos evangélicos, pues también, ahora, entonces por ahí vamos. Ahí está la semilla de hacer la voluntad. Y en la iglesia se ha dado varios grados de cumplimiento de la voluntad de Dios, ¿no? El resignarse, el conformarse, el uniformarse y hasta llegar al más alto grado, que es el hacer una la voluntad con la de Dios, la unión transformante que se le llama, o matrimonio místico. Unirse a la voluntad de Dios, hacer una la voluntad humana con la voluntad divina en todo lo que se pueda. Sí, la iglesia ha llegado a eso. Entonces, ya está ahí la semilla, ya ha dado ramas, ya ha dado hasta flores. Dice, luego, repito la última frase, la iglesia ha conocido la semilla de mi voluntad y no hay santidad sin ella. Luego ha conocido las ramas, pero siempre en torno a este árbol ha girado, ha estado ahí. Ahora debe conocer los frutos para nutrirse de ellos y gozárselos. Y esta será toda mi gloria y mi corona. De Jesús, que está ahí depositado en la iglesia, va a ser su gloria y su corona. Él va a dar todo, el pleno desarrollo a conocer toda la verdad, porque ¿qué es la verdad? Yo soy la verdad, dijo Jesús. Entonces, conocer plenamente cómo Jesús cumplía la voluntad del Padre y cómo vivía en ella, va a ser la gloria de Jesús, que es lo que le manifiesta a Luisa, pues. Porque hasta ahora se ha conocido cómo la cumplía en su humanidad, digamos, lo que se veía por fuera, todos sus 33 años de vida, pero cómo por dentro la cumplía, cómo su voluntad humana obraba en su voluntad divina, en cada acto de Jesús, eso es lo que no se ha conocido todavía. Sabemos, y la iglesia ya lo ha dicho, que en Jesús hay dos voluntades, unidas, no opuestas, sino unidas, en que la voluntad humana sigue en todo a la divina, que hay dos operaciones en él, la operación humana y la operación divina, es decir, que todos sus actos tienen ese aspecto. Son actos humanos, pero a la vez actos divinos, se encuentran los dos. ¿Por qué? Porque tenía voluntad humana y voluntad divina. Sí, pero ya en la práctica, a ver cómo obraba esa voluntad divina en su voluntad humana en cada acto de Jesús, en sus oraciones, por ejemplo, en sus sufrimientos, en su pasión. Eso es lo que todavía no se conoce ampliamente en la iglesia. Bueno, entonces al conocer todo esto la iglesia, pues va a ser la corona y la plenitud de Jesús, de la verdad. Dice, esta será toda mi gloria y mi corona, y también la gloria y la corona de todas las virtudes, porque todas tienen principio en la divina voluntad, en la voluntad de Dios. Todas las virtudes, para ser verdaderamente virtudes, es porque las quiere Dios y las imitamos de Jesús. O sea, la pobreza, ¿por qué es una virtud? Pues porque Jesús dijo, ¿no? Aprendan, bienaventurados los pobres de espíritu,
O sea, es voluntad de Dios, es enseñanza de Jesús, es voluntad de Dios. Por eso, el que quiera ser pobre y todo eso, ve, vende todo lo que tengas y luego ven y sígueme. Salió de la palabra de Jesús, de su ejemplo, de su vida, o sea, de la voluntad del Padre. Por eso son virtudes. Y así todas, no me voy a ir al detalle de todas. La mansedumbre, la obediencia, pues él fue obediente en todo hasta la muerte de cruz. Entonces, por eso la obediencia es una virtud. ¿Por qué? Porque está enraizada en la voluntad del Padre, a ejemplo de Jesús. El que es obediente, pues está siguiendo la voluntad del Padre. Tiene ahí la raíz de la divina voluntad, la semilla. En fin, entonces, en la divina voluntad se le va a dar todo ese desarrollo. No se van a quitar las virtudes, sino se les van a dar el pleno desarrollo a como Jesús las vivía, para vivirlas al modo de Jesús. Bueno, ahorita no me voy a enfocar solo en las virtudes porque pues no es el tema, pero nada más así de pasadita. Voy a continuar. Y también será la gloria y la corona de todas las virtudes y la de toda la iglesia. Entonces, conocer todo esto de cómo obra la voluntad divina en la voluntad humana, primero de Jesús, y luego cómo quiere obrar en nosotros, eso es lo que le va a dar la gloria y la corona a la iglesia. Llegaremos a la plenitud de los frutos y de esa semilla que ya está sembrada de la divina voluntad, tendrá el pleno desarrollo y dará los frutos, finalmente esos frutos de que se está alimentando de la vida divina y va a dar frutos divinos en nuestros actos. O sea, estamos hablando ahorita a nivel iglesia, pero si vemos a la iglesia particularmente en cada uno de nosotros, en nosotros va a dar esos frutos de vida divina, que son los actos en la divina voluntad. Entonces, le dice Jesús a Luisa, ¿por qué te asombras de que en vez de manifestar primero los frutos? Yo creo que esta era la duda de Luisa. ¿Por qué te asombras de que en vez de manifestar primero los frutos de mi querer, te los he manifestado a ti después de tantos siglos? Es la duda que nos puede surgir a muchos al empezar a escuchar lo de Luisa. ¿Pero cómo? A Luisa le viene a manifestar ahora lo de la divina voluntad. ¿Y por qué no lo manifestó en su tiempo? Aquí lo va a explicar. Bueno, ya medio lo explicó, porque son los frutos. Y en su tiempo vino apenas a sembrar la semilla y a empezar a dejarla que se vaya desarrollando. Todas las cosas son así. Si se debe hacer un rey, no se corona primero al rey. Si antes no se forma el reino, el ejército, los ministros, el trono, y al último es cuando se corona. Si se quisiera coronar al rey primero, sin formar el reino, el ejército, etcétera, sería un rey de broma, de burla. No sería algo serio. Así el árbol, bueno, aquí no sé si lo dice, pero así el árbol no se va a pretender a la hora de sembrar la semilla ya tener los frutos. Entonces hay que regarla, hay que esperar su pleno desarrollo para tener el fruto. No se pueden quitar esas etapas, pues. Entonces dice, ahora mi voluntad debe ser corona de todo y cumplimiento de mi gloria por parte de las criaturas, porque solo en mi voluntad la criatura puede decir, todo está cumplido, como Jesús, pero solo hasta que lleguemos a este cumplimiento, a este conocimiento y a esta vida divina, en la divina voluntad. Y yo, encontrando en ella, en la criatura, todo cumplido lo que quiero, encontrando en ella cumplido todo lo que quiero, no solo le hago conocer los frutos, sino que la nutro y la hago llegar a tal altura de sobrepasar a todos. He aquí porque amo tanto y tengo tanto interés en que los frutos que hay en mi querer, los efectos, los bienes inmensos que hay en él y el gran bien que el alma recibe con vivir en él sean conocidos, pues si no se conocen, ¿cómo se pueden desear? Mucho menos se puede nutrir con ellos. Y si yo no hiciera conocer el vivir en mi querer, ¿qué cosa significa
y el valor o los valores que contiene, faltaría la corona, como decía antes, a todo. ¿A qué todo? A la creación, también a la creación. Eso en otros retiros ya se ha visto, cómo vivir en la divina voluntad era el plan de Dios para el ser humano. Y así creó a Adán y luego pues a Eva. Y el hombre a la hora de la prueba, en que libremente pues le pone Dios una prueba para que ejerza su voluntad libremente, de querer libremente unirse a esta vida y hacerlo él libremente, ahí es donde el hombre pues bueno, por tentación, etcétera, pues se desvió y ya no quiso y se separó de este plan de Dios. Entonces, nuestro Señor promete el Redentor ahí. Viene nuestro Señor después de muchos años, siglos, milenios, y viene a plantar la semilla, pero para llegar a su pleno efecto se requiere el tiempo, pero el pleno efecto es ese, que el plan creador de Dios se retome y se cumpla también. Esa es la plena también redención del ser humano, volvernos a ese estado original de santidad. O sea, no de vivir en un paraíso así, digamos, material, o sea, no hay que pensarlo físicamente o materialmente, sino hablando del alma del ser humano, en ese estado de unión como tenía Adán, el estado de justicia original que se dice en la iglesia, o de santidad original, que la iglesia no ha sabido decir en sí en qué consistía tampoco, porque no era el tiempo de saberlo hasta que llegaran los frutos, precisamente, entender cómo eran esos frutos del árbol de la vida. ¿Se acuerdan que estaba plantado el árbol de la vida en el centro del paraíso y comía de esos frutos? Pero después ya no pudo comer de ahí porque se separó. Ven, es el mismo árbol, el árbol de la divina voluntad de lo que estábamos hablando, con esa imagen bíblica del árbol de la vida. Bueno, entonces, repito este último. Faltaría, si no se conoce lo que es vivir en mi voluntad, faltaría la corona a la creación, a las virtudes, y mi obra sería una obra sin coronación. ¿Ves entonces, le dice a Luisa, qué necesario es que todo lo que te dije sobre mi querer salga, o sea, sea publicado, se conozca? Porque Luisa pues siempre con esas reticencias a no ser conocida, que no se conocieran sus cosas íntimas, en fin. Entonces Jesús le dice, es que no nada más te lo estoy haciendo para ti, es para toda la iglesia y toda la humanidad, la obra que estoy haciendo en ti. Entonces, bueno, ahí le va explicando nuestro Señor poco a poco la importancia también a este aspecto eclesial, digamos, o nivel general. Esta es también la razón por la que tanto te incito, y a ti te parece que te hago salir del orden que he tenido con los demás, pues si los hago conocer a ellos y las gracias que a ellos les hice es hasta después de su muerte, y en cambio contigo permito que aún en vida lo que te dije sobre mi querer sea conocido, porque si no se conoce, no será ni apreciado ni amado. El conocimiento será como el abono al árbol que le hará madurar los frutos, de los que bien maduros se nutrirán las criaturas. ¿Y cuál no será mi contento y el tuyo? De ver que ya todo tiene su fruto después de tanto trabajo. Entonces ese es el árbol de la divina voluntad que está bien plantado ya en la iglesia y que tiene que irse desarrollando dentro de la iglesia. ¿Cuándo se sembró la semilla de la divina voluntad en la iglesia? En general, ya lo dije, en toda la vida de Jesús y todo, cuando forma la iglesia, pero hay un punto específico que Jesús lo marca. Vamos a ver en este capítulo del volumen 15, 14 de abril de 1923.
lo voy a ir leyendo rápido porque está un poquito largo, pero también explica mucho todo este desarrollo. Es importante para ir entendiendo cómo es que está obrando Dios. Me salto la parte de Luisa, que más o menos es lo mismo, sus dudas, ¿eh? Y Jesús le dice, estrechándola muy fuerte a su corazón: hija amada de mi voluntad, debes saber que cuando quiero hacer obras grandes, obras en que toda la familia humana debe tomar parte o debe participar, siempre que quiera. Vean, aquí, bellísima esta frase, a mí me encanta. Sí, Dios hace estas cosas para toda la humanidad, pero deja siempre la libertad, siempre que quiera o cuando quiera o el que quiera. Entonces siempre está a salvo la libertad. ¿Ven? Como decíamos de la iglesia, sí, Dios fundó su iglesia y todo, y la construye hasta donde uno quiere, como uno quiere y cuando uno quiera. O sea, nos respeta en nuestra libertad. Entonces, nuestra voluntad, por eso ahí juega un papel bien importante. Y debemos, queridos hermanos, saberla apreciar más, el papel tan importante de nuestra voluntad libre, ¿sí? Y cómo puede tener su mayor desarrollo, pues cuando lo usamos de la mejor manera posible. O sea, si ya entendemos que algo es bueno, pues la usamos para escoger libremente ese algo bueno. O sea, si tuviéramos que escoger entre algo bueno y algo malo y entendemos lo que es el bien, pues sabemos que es un beneficio, es un bien para nosotros, pues libremente y con gusto lo hacemos. Si tenemos que escoger entre algo bueno y algo mejor, entendiendo que es algo mejor, no nos va a costar trabajo libremente escoger lo mejor. Y si entendemos que algo hay bueno, mejor y lo máximo, pues libremente escoger lo máximo, oigan, es el mayor bien a que podemos aspirar libremente, ¿no? Pero por eso Jesús dice, ahí la importancia del conocimiento. Mientras más entendamos qué cosa es lo mejor, el mayor bien que podemos tener y que Dios nos quiere dar, pues libremente lo vamos a querer. Por eso Dios no viene a forzarnos, no viene, pues sí, a querer que sea una cosa forzada, a fuerza o por obligación. No, no, no. En esto es todo por amor. O sea, libremente te da todos sus conocimientos, se abajó a darnos todo esto para que libremente, si queremos ir conociendo, pues ya es un paso. Y al comprender, libremente vamos a quererlo hacer. El que quiera y el que no, pues también queda su libertad intacta, libremente. Vean, entonces la importancia de irnos autoeducando, en esa importancia pues que tiene nuestra voluntad o nuestro querer libre. Y si lo máximo vamos a ir entendiendo que es unir nuestra voluntad a la de Dios y obrar como Dios obra y llegar hasta donde Jesús llegó, pues libremente lo vamos a hacer en esa voluntad divina, o sea, y nunca se nos va a quitar esa libertad. Eso es la libertad en el cielo, justo esa es la libertad en el cielo. Le dice nuestro Señor en el volumen 17, ¿no? Que los bienaventurados no es que hayan perdido la libertad, no es que estén a fuerza en el cielo y que no tengan nada así, pues aquí solo la de Dios y yo no hago nada. No, ya comprenden, entonces ya se purificaron, ya se les manifestó Dios y su voluntad y entendieron que eso es lo máximo. Entonces libremente ya quieren, ya purificaron todo lo que no era precisamente el querer de Dios y libremente siempre quieren eso. Ya están confirmados en el bien, pero por voluntad propia. Entonces ya, por eso en el cielo ya no puede haber otra cosa, porque ya están absorbidos libremente en la voluntad divina y no quieren más que eso, porque entendieron que es el mayor bien. ¿Ven? Entonces, aquí, por eso se llama vivir como en el cielo, en la tierra, porque se nos está manifestando la voluntad de Dios y Dios mismo, pero desde la tierra, por medio de esto de Luisa, y libremente el que quiera ya puede vivir así, como los bienaventurados, absorbidos en la voluntad divina, con la diferencia, se puede decir que hay dos diferencias, que aquí, no lo vemos tan develadamente, pues, solo intelectualmente hasta donde Dios nos permite, y que aquí sufrimos. Aquí todavía tenemos sufrimiento y podemos actuar
o sea, hacer actos. Ahí los bienaventurados ya no pueden hacer más actos porque ya se les pasó el tiempo de hacer actos por ellos mismos. Ya no es el tiempo de trabajar, sino es el tiempo ya nada más de gozar. Y nosotros aquí nos lo devela para que obremos con esa voluntad divina y la pongamos a trabajar. Entonces, pues tenemos, en cierto modo diríamos desventaja, pero no, más bien ventaja, porque ya tendremos la voluntad divina también ahí arriba develada para gozar. Pero ahorita no es, dice Luisa, felicitante en el cielo, aquí es obrante, conquistante de nuevas riquezas para nosotros y para todos. Bueno, entonces, le dice nuestro Señor, todo por esta frasecita, la repito. Cuando hago obras grandes en que toda la familia humana debe participar, siempre que quiera, es mi costumbre concentrar en una sola criatura todos los bienes, todas las gracias que esta obra contiene. Miren, aquí nos está diciendo cómo obra Dios. No cómo nos imaginamos, cómo interpretamos, cómo Él te está diciendo cómo obra. Es mi costumbre concentrar en una sola criatura todos los bienes, todas las gracias que esta obra contiene, a fin de que todos los demás, como de una fuente, puedan tomar de aquel bien cuanto quieran. Cuando hago obras individuales, doy cosas limitadas. En cambio, cuando hago obras que deben servir al bien general, doy cosas sin límite. Esto hice, aquí dice en la obra de la redención. Bueno, vamos a dejarle así. Esto hice en la obra de la redención. Para poder elevar a una criatura a concebir un hombre y Dios, debí concentrar en ella todos los bienes posibles e imaginables. Debí elevarla tanto que puse en ella el germen de la misma fecundidad paterna. Y así como mi celestial Padre me generó virgen en su seno, con el germen virginal de su fecundidad eterna, sin obra de mujer, o sea, el Padre, y lo generó, ¿no? Y en este mismo germen procedió el Espíritu Santo. Así, aquí en la tierra, mi mamá celestial, con este germen eterno, todo virginal, de la fecundidad paterna, me concibió en su seno, virgen sin obra de hombre. En fin, la Trinidad Sacrosanta debió dar de lo suyo a esta Virgen Divina para poderme concebir a mí, Hijo de Dios. En fin, me voy a saltar porque habla mucho de ahí de la Santísima Virgen y pues no es el tema, ¿no? De cómo lo hizo en la redención, solo en general. En la Santísima Virgen, pues la llenó de gracias, llena de gracia para poder hacer en ella pues la encarnación y ser ella cooperadora en toda la redención. La obra era grandísima e incalculablemente creada. Debía concentrar en ella todos los bienes y aún a mí mismo para hacer que todos pudieran encontrar lo que necesitaban. Por eso, debiendo ser la obra de la redención tan grande de envolver a todas las generaciones, también aquí viene otro punto. Pero el primer punto, que todo concentra en una criatura. El segundo punto dice: quise por tantos siglos las oraciones, los suspiros, las lágrimas, las penitencias de tantos patriarcas, profetas y todo el pueblo del Antiguo Testamento. Entonces, también quiso todo eso. Y esto lo hice para disponerlos a recibir un bien tan grande y para moverme a concentrar en esta celestial criatura todos los bienes que todos debían disfrutar. ¿Y qué es lo que movía a rezar, a suspirar, etcétera, a este pueblo, al pueblo elegido? La promesa del futuro Mesías. Entonces, como tenían esa promesa que iba a venir el Redentor, entonces ellos oraban, suspiraban, esperaban y hacían toda esta actividad para irla obteniendo y preparándose ellos.
Esta promesa era como el germen de tantas súplicas y lágrimas. Si no hubiera habido esta promesa, nadie habría pensado en la salvación ni la habría esperado. Ahora, hija mía, vengamos a mi voluntad. ¿Tú crees que sea una santidad como las demás santidades, un bien, una gracia casi igual a las demás que he hecho por tantos siglos a los demás santos y a toda la iglesia? No, no. Aquí se trata de una época nueva, de un bien que debe servir también a todas las generaciones. Pero es necesario que todo este bien lo concentre primero en una sola criatura, como hice en la redención, concentrando todo en mi mamá. Entonces ahí está el modo de obrar de Dios, así va a volver a obrar, o más bien así obró. Y fíjate cómo las cosas van a paso igual. Para hacer que viniera la redención y disponer a las almas a esto, hice la promesa del futuro Mesías, a fin de que con esperarlo no solo se dispusieran, sino que pudieran encontrar también en ellos en el futuro Redentor su salvación. Ahora, para disponer a las almas a vivir en mi querer y hacerlos partícipes de los bienes que Él contiene, y hacer volver al hombre al camino de su origen, como fue creado por mí, quise yo rezar, orar por primero, haciendo resonar mi voz desde un punto al otro de la tierra hasta lo alto del cielo, diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos. Y no dije Padre mío, sino que lo llamé Padre de toda la familia humana, o sea, el cuerpo místico de Cristo, Padre nuestro, para comprometerlo en lo que yo iba a agregar, que todos santifiquen tu nombre, a fin de que venga tu reino sobre la tierra y tu voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Esta era la finalidad de la creación, y yo pedí al Padre que fuera cumplida. En cuanto yo oré o recé, el Padre cedió a mis súplicas. Vean, es lógico, ni modo que el Hijo ore y el Padre no lo escuche. En ese momento lo escuchó. Y formé el germen de este bien tan grande, de un tal bien. Entonces ahí se formó el reino de la divina voluntad. Y para hacer que este germen fuera conocido y se fuera desarrollando, enseñé a mis apóstoles mi oración y ellos la transmitieron a toda la iglesia, para que así como el pueblo del futuro Redentor, o sea, el pueblo elegido, antiguo, encontraba la salvación en él, en esa promesa y en esa esperanza, y se disponía a recibir al futuro Mesías, así, paralelamente, con este germen formado por mí, la iglesia pide y repite innumerables veces mi misma oración. O sea, la iglesia ha ido siempre en la línea de Jesús. Y aún hoy. Y se dispone a recibir que reconozcan y amen a mi celestial Padre como Padre de ellos. Y recibir el gran bien que mi voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. O sea, Jesús nos dejó eso para irnos disponiendo y saber que vamos para allá. Es importantísimo. Vean cómo vamos a analizar un poquito, cómo dijo, venga tu reino. Si el reino, no dijo que se extienda el reino, porque a veces se dice, es que el reino ya está, bueno, la iglesia a veces así lo interpretaba o algunas personas. No, si ya estuviera, nada más hubiera dicho que se extienda tu reino, que ya está. Dijo, venga, venga, quiere decir que todavía no estaba. O sea, estaba en Jesús, en Él sí estaba, en la Santísima Virgen, pero Él subió al cielo, la Virgen también. Y ya no hubo reino aquí en la tierra de la divina voluntad. Entonces nos deja pidiendo, venga, venga otra vez. En ese sentido. O sea, es que cada palabra tiene su sentido.
venga tu reino. Es decir, ¿cuál es tu reino? Hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra, como en el cielo, en la tierra. Y si no debiera venir, ¿para qué nos dejaba pidiendo eso? ¿No? Entonces hay que entender lo que Jesús quiso que pidiéramos. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces, ¿cómo es posible que a veces no tengamos como iglesia esa claridad de que va a venir el reino? O sea, Jesús fue claro. Si no debiera venir, no estaríamos pidiéndolo. A ver, ¿cómo acaba el Apocalipsis? Y vi descender del cielo la Jerusalén celestial, vestida de resplandor, y bueno, lo describe bellísimo, ¿no? Con todas las riquezas, bienes maravillosos. No se está refiriendo a que nosotros vayamos al cielo, porque entonces diría, vi que la tierra subía al cielo a la Jerusalén celestial. No dice eso. Dice, vi que bajaba la Jerusalén celestial a la tierra. O sea, él acaba con la profecía del reino. Con eso se cierra la revelación. Y que hacía su morada en los hombres. Y que ahí estaba el árbol de la vida. Eso dice el Apocalipsis. Y todos se nutrían de su fruto. Entonces, esa es la última profecía del Nuevo Testamento. O sea, tenemos que esperarlo. Bueno, la iglesia en eso está. Entonces, la iglesia pide y repite innumerables veces mi misma oración y se dispone a recibir que reconozcan y amen a mi Padre Celestial y a que recibir el gran bien, que mi voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Los mismos santos en este germen y en esta esperanza de que mi voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra, formaron su santidad. El mártir derramó su sangre, etc. No hay bien que de este germen de mi voluntad no se derive, de este germen de venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. Y así como todas las lágrimas, las penitencias, las oraciones para tener al Mesías estaban dirigidas hacia aquella Virgen excelsa que debíamos disponer para concentrar un tan gran bien, para poder recibir a su Salvador, aunque ellos no sabían quién sería, aunque estaba la promesa, una virgen concebirá y dará luz. Entonces, estaba la promesa y así vagamente, cada vez que pedían por el descendimiento del Verbo, porque ya venga el Redentor, pues también estaban pidiendo por esa virgen para que lo pudiera Dios preparar y todo para que pudiera venir el Redentor. Bueno, pues también así ahora la iglesia cuando reza el Padre Nuestro es precisamente por ti por quien reza, para hacer que yo concentre en ti todo el bien que contiene mi querer. Cada vez que rezamos, Dios lo toma o lo tomaba, bueno, para que también preparar esa persona especial en la que iba a concentrar todo, como es el modo de obrar de Dios, concentrar todo en una persona a su debido tiempo. Y si bien por ahora no eres conocida, la iglesia, haciendo eco a mi oración, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, me pide, me suplica que concentre todo este bien en una segunda virgen. Bueno, aquí paréntesis, no está diciendo segunda virgen con mayúscula, ¿sí? O sea, no está diciendo que es otra igualita a la Virgen Santísima, porque hay quienes malinterpretan así. No, está hablando en sentido general, una segunda virgen, o sea, una mujer virgen que va a tener una misión general, una visión, con esta misión para toda la iglesia y la humanidad. En ese sentido lo está diciendo, nada más, no más allá. Es más, esta segunda virgen con minúscula, pues siempre será hija de la
Virgen Santísima, ¿sí? Nunca le está poniendo ni al nivel ni quitando a la Virgen, o sea, porque ha habido esas malas interpretaciones. De hecho, ahora venía yo de un retiro en Los Mochis y me comentaban allá que por ahí salió una estampita, una imagen o no sé, un montaje que hicieron algún grupo o algunas personas, no sé, que ponen la imagen de la Virgen, no sé de qué esta advocación, y en vez de la cara de la Santísima Virgen le pusieron la cara de Luisa. O sea, totalmente deforme, ¿sí? O sea, no es el sentido que está diciendo aquí. Y luego, ¿por qué dicen que en Luisa dice cosas? No es que en Luisa no dice eso, alguien malinterpreta o exagera las cosas, ¿sí? Hay que tener cuidado, mis queridos hermanos, porque sí hay corrientes o grupitos o personas que pueden y están malinterpretando los escritos, ya en alguna ocasión lo habíamos comentado. Entonces, bueno, cierro el paréntesis para que no se vaya a malinterpretar esta frasecita. Entonces, me pide la Iglesia cada vez que reza el Padre Nuestro, también, o sea, al pedir el reino, pues está pidiendo que Dios actúe como Él actúa, es decir, concentrando todo en una criatura. Aunque nosotros como Iglesia no sabíamos ni entendíamos eso, fíjense, no importa, porque el que está orando cada vez que se reza el Padre Nuestro también es Dios mismo, es Jesús mismo que pide, y Él sí sabe lo que está pidiendo. O sea, cada vez que rezamos en la iglesia un Padre Nuestro, Jesús mismo está con su Padre Nuestro repitiéndolo y haciéndolo en esa alma. Y en esa asamblea, en esa Santa Misa, ahí está Jesús vivo repitiendo su misma oración. Y Él sí sabe lo que estaba pidiendo y lo que pide. Entonces, Él, pues, como cabeza de la iglesia, pues está haciendo su función también de cabeza, ¿ven? En fin. Entonces, a fin de que, como otra salvadora también con minúscula, salve a la humanidad que va a su ruina en este sentido. O sea, no es ella la que va a salvar, no es Luisa, es la obra que Dios está haciendo y que nos quiere dar a través de Luisa. Ok, me están haciendo seña que ya mero va a terminar. Ok, 5 minutitos, termino el capítulo y ya veremos qué, porque yo tenía preparado un poquito más largo el tema. Me dicen si hay más tiempo o qué hacemos, ¿sale? Para redondearlo, ¿no? Al menos a que quede más redondeado. Me voy a saltar entonces algunas partecitas, nada más directo, muy directo al grano. Bueno, en síntesis ustedes ya creo que se los dieron, ¿verdad? Lo pueden luego ya leer muy detalladamente, pero la idea es esta. ¿Dónde formó Jesús el germen? En el Padre Nuestro, de que vengan los frutos de ese árbol de la divina voluntad. Y cómo Jesús, Dios, su plan era depositarlo en un alma, en una persona, así como hizo la redención también aquí. Y esto, aquí voy a hacer también un paréntesis, va en sintonía también con otra de las profecías de la Biblia, de los anuncios. Cuando dice en el Génesis, en el protoevangelio, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje, y entre su descendencia y la tuya, ¿no? Y ella te aplastará la cabeza. Entonces dice la mujer, no dice una mujer, o sea, no es solo la Virgen. Dios también quería, para esta obra y para completar toda su obra, elegir otra mujer. Desde ahí viene, no dijo, una mujer te aplastará solamente la cabeza, sino la mujer. A veces interpretado como una mujer, indudablemente a la cabeza está la Santísima Virgen, pero también queda un poquito abierta a que se va a completar todo también por otra mujer. Le dice Jesús en algún capítulo, fue mujer la primera, Eva, por la que empezó, y yo me quiero servir también de la mujer, me serví de mi madre y ahora de otra mujer también para llevar otra vez al hombre a su estado original y a darle cumplimiento a todo esto. En fin, entonces, esta mujer que es Luisa, en la que nuestro Señor hace toda su obra, está plenamente insertada en su iglesia, es fruto de la iglesia. ¿Por qué está insertada en la iglesia? Bueno, primero pues porque es católica, ella fue bautizada,
ella recibió los sacramentos, los frecuentaba, era una persona católica, por primero. Segundo, por su estado o su misión de alma víctima. Cuando ella va sintiendo recibiendo más bien este llamamiento de nuestro Señor a ofrecerse como alma víctima, lo hace solo por obediencia. Le dice que le pida permiso al sacerdote, y primero es por un cierto tiempo y luego ya más y más, y entonces le vuelve a pedir permiso al confesor, e involucra ahí a su iglesia para que su estado de víctima sea siempre bajo, o sea, muy seguida por la iglesia, insertada en la iglesia y seguida por la iglesia, bajo la autoridad de la iglesia. Entonces ella queda en cama y diario, esto ya lo habíamos visto también, pero ahora con este enfoque de por qué, ¿no? Cómo el sacerdote diario la tiene que despertar y requiere ella de la autoridad sacerdotal para continuar su vida diaria. Y aparte, por el sacerdote, para poderla discernir, le manda que escriba. Entonces también sus volúmenes nacen por obediencia a la iglesia, plenamente insertados en la iglesia y plenamente supervisados siempre por la iglesia, tanto ella, su desarrollo victimal, que por cierto también lo ofreció siempre por la iglesia. Ese era otro de los capítulos que les quería leer, cómo ella se ofrece para la ayuda y el resurgimiento de la iglesia en estos tiempos, en la renovación de la iglesia de Jesús. Y ella tiene un papel importantísimo como víctima en sostener a la iglesia en estos tiempos. Entonces ese sería un tema que ahí está un poquito pendiente. Y sus escritos pues no solo salieron por obediencia a la iglesia, sino que el sacerdote diario revisaba sus escritos, pedía a otros, bueno, se los hacía conocer al obispo, a la autoridad, y el obispo a veces pedía a otros sacerdotes o teólogos que revisaran, que le dieran su opinión. Entonces siempre fueron muy custodiados y seguidos por la iglesia, hasta San Aníbal, que ya saben que pues hasta los publicó después de revisarlos y todo este rollo, ¿no? Y ahora la iglesia, pues ya también, en pocas palabras, todo lo de Luisa quedó depositado en la iglesia. Y ya la iglesia, pues, por medio de su obispo, tanto ha permitido que se difundan ya en la iglesia, como que también el Vaticano los estudie como máxima autoridad, y están en eso. Pero ya se han pronunciado los teólogos diciendo que no hay ningún error en los escritos de Luisa, ¿sí? O sea, el proceso va poco a poco, pero este pronunciamiento ya lo tenemos, lo van a seguir estudiando, pero ya está. O sea, a veces hay personas que dicen, no, pero la iglesia no se ha pronunciado. Ok, todavía no ha llegado a su culmen todo el proceso, pronunciándose, digamos, ya entregándolo y decir, sí, todo está bien, entiéndalos de tal manera. O sea, no. Pero ya en ese proceso ya ha llegado al punto en que dice, están bien, no, en ellos no hay ningún error. Eso ya, no van a volverlos a revisar para ver si hay errores o no. No, eso ya quedó atrás, ya está revisado en el Vaticano, primero en su diócesis y luego en el Vaticano. Ahora van a ver ya ciertos puntos críticos o especiales para poderlos explicar mejor como iglesia. Entonces, así resumiendo, es que todo lo de Luisa está dentro de la iglesia y es un fruto de la iglesia, ¿sí? Y ya está disponible para todos nosotros y pues ahí está, pues es todo lo de la iglesia, ¿sí? Estamos todavía en ese proceso, pero aquí vienen los medios humanos, que somos también nosotros, y podemos cooperar también estudiándolos, sabiéndolos interpretar, viviéndolos, dándolos a conocer, en fin. Pues requiere Dios de nosotros como instrumentos humanos, primero para producir estos frutos en nosotros y luego pues en las demás almas, que muchas almas los han acogido y a veces hasta recurren a ustedes como sacerdotes, ¿no? Entonces es importante pues también que más o menos las sepan guiar dentro del camino eclesial en que sí está todo esto de Luisa. Pues bueno, yo quisiera decirles tantas más cosas, pero bueno, ha terminado el tiempo y pues ya veremos si hay otra oportunidad. Pues muchas gracias.